Sasha. Estoy en Palm Springs. Nos conocimos en el 2006. Él había visto en MySpace mi perfil. Un par de semanas después, tuvimos nuestra primera cita y nos llevamos muy bien. Nos volvimos casi inseparables. Varios días después me invitó a ir con él a California. Oh, él es asombroso y además es tan caballero. Me habían elegido para asistir a una convención nacional en ventas. Soy asesor financiero. Me permitieron llevar un invitado y pensé que sería genial invitarla para que me acompañe. Hola. Hola. ¿Trabajaste mucho hoy? Oh, muchísimo. No te imaginas. Solo le dije, ¿qué tal unas vacaciones con todo pago en un centro turístico? No podía salir mal. Cuando la convención terminó, Brandon y Gina decidieron pasar el día en un pintoresco sitio local. Planeaban regresar antes del anochecer, así que llevaron ropas livianas. Dejaré mi bolso aquí. ¿Podrías llevarme esto? Brandon llevaba los bolsillos llenos, así que decidió dejar el celular. No pensamos en nada. Solo estaríamos fuera un par de horas o eso creímos. A 3.300 metros sobre el nivel del mar, el Monte San Jacinto es la segunda montaña más alta del sur de California. Mientras subíamos, la guía nos dijo que en esa montaña había leones y también bastantes serpientes de cascabel. Mientras se mantengan en el camino, estarán bien. Entre las escarpadas montañas de los Estados Unidos, el Monte San Jacinto es el segundo pico más alto del sur de California. No hay camino de acceso. El único modo de subir o bajar es mediante teleféricos. Aunque las temperaturas en el desierto pueden llegar a los 25 o 35 grados en mayo, la cima aún estaba nevada. Nos dijeron que haría frío porque subiríamos 2.600 metros y habría viento. Así que tal vez querríamos ponernos algún abrigo. Debimos llevar algún abrigo. Así que compramos uno y luego nos dispusimos a disfrutar. ¡Wow! ¡Brandon! ¿Qué? Lo miré a los ojos y le lancé una bola de nieve justo en el rostro. Todo era muy divertido. Estábamos lanzándonos bolas de nieve en pleno mayo. ¡No! Aguarda, espera. Escucha. ¿Qué? ¿Lo oyes? Parece una cascada. ¿Quieres volverme loco? Entonces fuimos en busca de la cascada. Ya la oigo. ¿Ya la puedes ver? Aún no. Desacostumbrados a este ámbito, los citadinos de Dallas, Texas, no advertían que la montaña les jugaba trucos acústicos. El sonido de la cascada parecía cercano, pero en realidad rebotaba en las paredes de roca y hacía eco en la montaña. No sonaba lejos, pero supongo que sí lo estaba. El sonido jugó con nuestras mentes, nos confundimos. Debe estar cerca. Falta mucho. Ya hicimos toda una caminata. Un poco más, Gina. Debe ser genial. Sí. Oh. Finalmente hallamos la cascada. No era nada imponente. Oh. ¿La tomaste?
No creo que quieras verla. Quiero verla. No. Déjame ver. Dame. Tomamos algunas fotografías que no salieron bien en realidad. Y luego decidimos regresar. Deberíamos regresar, vamos. ¿Tú crees? Sí, creo que sí, vamos. Gina y Brandon contaban con 20 minutos para reencontrarse con el resto del grupo en el teleférico. Pero regresar por donde vinieron no era nada fácil. Nos pareció tan sencillo cuando nos salimos del camino en busca de la cascada. Nos pareció que solo habíamos pasado por al lado de 2 rocas, detrás de un árbol, sobre otra roca y llegábamos. Así que intentamos hacer lo mismo para regresar. Pero nos tomó mucho más tiempo. Oye, ¿puedes oír eso? Por aquí, no está lejos. Oíamos las voces, pero no podíamos encontrarlas. Les quedaban menos de 10 minutos antes de que el grupo partiera. Brandon y Gina oyeron a los demás turistas, pero no los hallaron. Por allí. No dábamos con ellos. Los oíamos tan cerca y de repente dejamos de oír las voces. Ya no los escuchábamos. Entonces comenzamos a pensar que algo no andaba muy bien. Mientras tanto, los demás turistas descendieron sin Brandon y Gina. Y pronto regresarían al hotel. Es hermoso, ¿verdad? Brandon estaba empeñado en hallar la estación de montaña, pero el tupido bosque de pinos y las rocas les bloqueaban el camino. Estaban muy cerca de la estación, pero no podían verla. Estuvimos muy cerca. Solo debimos ir un poco más lejos en alguna dirección. No veíamos nada conocido, pero estaríamos bien. Eso creí durante un rato hasta que me di cuenta de que no. En verdad estábamos perdidos. En ese momento nos dimos cuenta de que, bueno, deberíamos gritar por ayuda. ¡Hola! ¿Hay alguien allí? ¡Ayuda! ¡Hola! Nos faltan 2. Habrán regresado en taxi. Muy bien. La cita romántica había terminado. Teníamos un gran problema. Hasta entonces era algo manejable. Pero entonces se volvió serio, estábamos perdidos. Para cuando cae la noche, Gina y Brandon estaban perdidos en uno de los sitios más desolados y hostiles de San Jacinto. Lo peor es que nadie sabía que estaban perdidos. ¡Brandon! ¿Pueden oírnos? Para Gina Allen y Brandon Day, esta es una cita fatal. Solo se conocen hace unas semanas y ahora se encuentran perdidos en la montaña hostil y desolada, varados a gran altitud con un clima helado. Comencé a entender que tal vez pasaríamos la noche allí. Y me encontraba con alguien que me importaba, pero no la conocía hacía mucho tiempo. La había llevado en una cita romántica, pero la había hecho perderse y la haría pasar la noche en medio de la montaña y el frío. Bien hecho. No querría volver a salir conmigo luego de eso. El peligro más inmediato para Brandon y Gina es la hipotermia. Llevan ropa liviana y están a merced de las frías temperaturas de la montaña, que pueden llegar a 0 grados por la noche. Deben retener el calor corporal o podrían congelarse por la exposición y morir. Brandon, tengo mucho frío. No podemos quedarnos aquí. Nos congelaremos. Debemos movernos. ¿A dónde? Pasamos una cueva más temprano. Será mejor que estar a la intemperie. Vamos. Ven conmigo. Caminando a ciegas en la oscuridad, Gina y Brandon se dan cuenta de otro peligro real.
Nos habían advertido que había leones y serpientes en esta montaña. Oh, Es aquí. aguarda, no entres. ¿Por qué no? Entre todas las tarjetas que encontré, había una con la oración de San Cristóbal. Y entonces comencé a atar cabos sueltos. San Cristóbal es el santo patrón de los viajeros. Había estado rezándole a San Cristóbal todo el camino. La caligrafía de este hombre se parecía a la de mi padre. El cumpleaños de mi padre es el 7 de mayo. Todo se me vino a la mente en ese momento. No lo resistía, era demasiado. Y Brandon seguía leyendo y yo estaba volviéndome loca. Entonces tomé la mochila y junté todo lo que pude. Tomé sus gafas, sus zapatos y su chaqueta, porque para mí era el padre de alguien, un padre que no había regresado. Me parecía importante que su familia tuviera las cosas. No podía pensar en otra cosa que no fuera largarnos de ahí. ¡Gina! ¡Espera! ¡Gina! ¡Aguarda! ¡Detente! Era un desastre, estaba perdiendo todo sentido y discernimiento. Mantuvimos la compostura todo el día y ese momento fue terrible. ¡Gina! Entonces Brandon se me acercó, me tomó de los hombros y me dijo, respira, solo respira. Y cálmate, debemos calmarnos. Y al ver su mirada me di cuenta de que temía por mí. Entonces nos tomamos un momento para tratar de recomponernos y solo podíamos oír el agua correr. Para Gina y Brandon, la historia de horror en la que se encuentran es incesante. ¿Qué es eso? ¿Qué? Escucha. El agua otra vez nos perseguía. Oigo una cascada. Sí. Entonces nos acercamos, pasamos unos árboles que estaban cerca del agua y llegamos hasta allí. Ahí vimos el barranco que mencionaba John. Estábamos atrapados de verdad. Él tenía mapas, brújula, tenía todo, pero no había salido. ¿Cómo rayos lo haríamos? Perdidos en la montaña, Brandon Day y Gina Allen hallaron el campamento abandonado de un escalador y el diario en el que escribió sus últimas palabras. Acaban de descubrir lo que le sucedió. Entonces vimos lo que había escrito. Había una cascada de entre 40 y 50 metros y no había modo de esquivarla. Ese fue nuestro peor momento. No podíamos escapar caminando. Estábamos atrapados. ¿Cómo es que algo tan bello puede ser tan peligroso? Es difícil explicar la sensación y estar delante de tanta belleza y estar atrapado. Creyeron que seguir el río los regresaría al sendero, pero en cambio los llevó hasta una trampa. Ahora, luego de 2 días de luchar contra el temor, están perdiendo la batalla. En ese momento supimos que no lo lograríamos. No había salida. No había manera de escapar. Ese hombre estaba preparado. Tenía todo lo necesario. Nosotros no estábamos preparados.
Llevábamos nuestros zapatos de correr, humectante labial, cámara digital, pantalla solar y unos tenis. Aquel hombre estaba preparado y aún así no lo logró. Fue muy duro, en verdad muy duro. Pero el desaparecido escalador, John Donovan, les dejó a Brandon y Gina un salvavidas. ¡Oh, qué bien! ¡Fósforos! Aún sirven. No sé cómo pasamos por alto. Entre todas sus cosas, una bolsa dentro de otra y otra tenía esa caja de fósforos que aún servían. De milagro aún servían. Entonces decidimos encender una fogata. ¿Qué es ese ruido? ¿El fuego? No. No, allí. ¿Dónde? Es un helicóptero. La cascada. Es la cascada. Es un helicóptero. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oigan! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Aquí! No nos vieron. La joven pareja no sabe si el helicóptero transportaba turistas o estaba buscándolos. Pero en cualquier caso, Brandon y Gina tal vez perdieron la única oportunidad de que los rescaten. Esa noche la pasamos separados. Fue la única noche que no dormía a su lado. Dormimos, debería decir, descansamos, a 4 metros de distancia. Él se ocupó de él y yo de mí. Uno creería que en ese momento nos necesitaríamos más que nunca, pero dormimos separados y no sé por qué. En ese momento comencé a perder la fe. Perdí la fe y la esperanza en que saldríamos de allí. Y dejé de luchar por eso. Resigné toda la esperanza y lo acepté. Y hasta creí que estaría bien. Había hablado con mi madre. También hablé con mi hermana. Y con mi mejor amiga. Y si me iba, estaría bien. Porque había hablado con todos mis seres queridos en esos días, así que estaba bien. Estarían bien. Estarían bien si no regresaba a casa. El martes por la mañana fue, sin dudas, el día en que peor nos sentimos desde que estábamos allí. Hasta incorporarnos luego de estar en cuclillas era una tarea difícil. Luego de 4 días, la resistencia física de la joven pareja los ayudó. Pero eso acabó. Aunque ahora tienen un modo de recoger agua, la falta de comida tiene un efecto dramático en su salud. El cuerpo ya nos decía que no resistiríamos más. Habíamos llegado a un punto físico en el que comenzamos a decaer. Pero en el río, Brandon descubre algo escalofriante. Un descubrimiento que confirma su peor temor. Durante 4 días, Gina Allen y Brandon Day estuvieron atrapados en la misma cadena montañosa que el escalador perdido John Donovan. Lo que le había sucedido a él era un misterio, hasta ahora. Creo
que una parte de mí sabía de qué se trataba, pero la otra no quería saber, al menos no en ese momento. Para Brandon, el descubrimiento del cuerpo de John Donovan fue la gota que rebalsó el vaso. Ahí fue cuando decidí que incendiaría todo el lugar, todo el maldito lugar. Así al menos verían el humo del incendio. Tan solo contábamos con esos fósforos y no sabíamos si alguna vez volveríamos a ver algún helicóptero. Así que era nuestra última esperanza, el último intento. Vamos. Sí. Sí. Se encendió mucho más rápido de lo que esperaba. Me aseguré de que estuviera encendido y en 60 segundos se transformó en un fuego gigante que seguía creciendo. ¡No! ¿Brandon? ¡Brandon! Cuando vi el fuego y el humo y no lo vi a él, sentí que volvería a perderlo. Y corrí de un lado a otro en esa roca intentando ver a lo lejos si alcanzaba a divisarlo desde donde estaba. ¿Dónde estás? ¡Brandon! Entonces vi su figura pequeña, corriendo, escapando del humo y las llamas se hacían cada vez más grandes. Solo le gritaba, date prisa, sube hasta aquí. ¡Brandon, date prisa! ¡Rápido! ¡Brandon, vamos! ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Deprisa! ¡Rápido! Estoy bien. Ardió unos 45 minutos más o menos. Generó muchísimo humo. No había nubes en el cielo y pensé que tendrían que ver el humo. Porque si no lo veían, ¿qué haríamos después? Pusimos nuestra fe en ello. Era nuestro último intento. Se extingue. El fuego comenzó a arder lentamente y ya no producía la misma cantidad de humo. Comenzaba a extinguirse. Pasó casi una hora y seguíamos sin oír nada. No veíamos nada. Entonces ambos comenzamos a pensar lo mismo. Si era nuestra última oportunidad, ¿qué haríamos luego? Siempre intenté ser positivo y pensar que encontraríamos el modo de salir. Estarían buscándonos. Solo debíamos mantenernos a salvo y estaríamos bien. Pero entonces nos encontrábamos en el mismo sitio en el que un hombre había muerto. ¿Y qué podíamos hacer? Piensas en muchas cosas cuando te enfrentas a la situación en la que sabes que puede ser el fin. Y ese fue el sonido más hermoso que haya oído jamás. Desde la base del valle oí el sonido de un helicóptero. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Nos vieron! Sí. Creo que ambos habríamos llorado de tener lágrimas, pero estábamos tan deshidratados
que no teníamos en el cuerpo la humedad suficiente como para llorar, pero sentíamos gran alegría de saber que saldríamos con vida de allí. Solo podíamos abrazarnos y besarnos de saber que regresaríamos a casa. Era un sentimiento de pura alegría. Ni siquiera sé cómo explicarlo en palabras. Recuerdo que lo miré y le dije, salvaste mi vida, porque causó ese incendio. Y si no lo hubiera hecho, no lo sé, no quiero ni siquiera pensarlo. No me lo permito. No lo haré. Estamos tan agradecidos a John Donovan por su sacrificio. Y su última acción, aún no estando más entre nosotros, fue ayudar a 2 personas. Por eso, creo que algunas personas, de alguna manera, dejan una marca. Los restos de John Donovan se recuperaron 3 semanas después. El veterano de la Marina fue enterrado con todos los honores militares. Gina y Brandon permanecieron juntos durante 2 años luego de esta experiencia y luego se separaron. Cuando despertamos, estábamos aburridos. No teníamos nada que hacer. Por cierto, fue idea mía llevar el bote al océano. Estaba seguro de que podíamos remar, que podía salir mal. Josh, ¿Qué? podemos ir a pescar con el bote. ¿En el río? Al diablo con el río. Vamos al océano. Pescaremos tiburones. Troy, pescar tiburones. Troy para mí era como mi hermano menor. Casi siempre pasaba todo el verano en mi casa. Vamos, amigos, será genial. Necesitamos la caña, llevar el bote al mar, pescar tiburones. Lo mejor de Josh es que siempre será tu amigo. Una vez que se compromete como amigo, siempre te cuidará las espaldas. Nunca te dejará solo. Vamos a pescar. ¿Qué te sucede? Los mejores amigos Josh Long, de 17 años, y Troy Driscoll, de 15, partieron rumbo a la isla de Sullivan, un conocido lugar de pesca frente a la costa de Carolina del Sur. El clima era perfecto. El mar frente a la playa por donde entramos estaba muy calmo. Josh acababa de reparar el bote de pesca. No tenía motor ni velas y nunca lo había probado en el mar. La verdad es que nunca habíamos usado el bote antes de llevarlo al océano. Pero ambos habían pescado en las aguas de la isla de Sullivan muchas veces y nunca tuvieron problemas. Teníamos planeado ir de pesca durante unas horas y regresar a casa para ir a la escuela al día siguiente. ¿Listo? ¿Sí? A la cuenta de 3. 1, 2... No, espera. Me olvidé la carnada. Troy, este es un viaje de pesca. Tenía mi teléfono celular en el bolsillo y mi padre era muy estricto con respecto al celular. En ese momento él pagaba la cuenta. Sabía que debía cuidarlo, por lo tanto decidí dejarlo en la camioneta. ¿Estamos listos? Sí. 1, 2, 3. ¡Con fuerza! ¡Rema, rema, rema!
Se nos ocurrió una idea. Oye, rememos hasta esos bancos de arena. Tal vez haya tiburones y peces en el canal que se forma entre los dos bancos de arena. Y todo parecía estar bien. Íbamos avanzando, manteníamos el ritmo. Troy remaba adelante y yo remaba atrás. ¡Muy bien! ¡Woo! Me estaba divirtiendo. El bote subía y bajaba con las olas. ¡Wow! ¡Parecen los rápidos! ¡Woo! Pero en su entusiasmo por ir de pesca, los muchachos no vieron la advertencia de la guardia costera, que pronosticaba para esa mañana el paso de una fuerte corriente por las aguas donde ellos estaban remando. Estábamos llegando a los bancos de arena cuando nos atrapó la corriente. ¡Nos arrastra la corriente! Supuse que era una broma. Yo estaba disfrutando el momento. Pensaba, esto es divertido, no tenemos control. Esto es genial. ¡Es fantástico! Pero entonces Josh se puso serio, muy serio. ¡No, no, no! ¿Qué sucede? ¡La corriente! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rema, amigo, rema! Sabía que íbamos sobre la corriente y entonces me di cuenta de que nos estaba arrastrando. Traté de remar con todas mis fuerzas. ¡Sigue remando! Cuanto más remábamos y más energías gastábamos, menos avanzábamos. Los jóvenes estaban completamente atrapados en la corriente, y esta los arrastraba lejos de la costa, hacia el océano. Cuando me di cuenta de lo mucho que nos habíamos alejado en tan poco tiempo, pensé, esta cosa es muy poderosa. ¡Vamos, sigue remando! ¡Nos alejamos! ¡Detente, detente, detente! ¡Arrójala aquí! Decidimos arrojar el ancla con la esperanza de que detuviera el bote. No estaba funcionando, no anclaba el bote y no nos mantenía en una determinada posición. Simplemente nos seguíamos alejando, no había nada que igualara a la corriente. ¡Rema, Troy! ¡Rápido! ¡Mis brazos no dan más! ¡Vamos, Troy! ¡No está funcionando! ¡Sigue remando! Había mucha gente en la playa corriendo, trotando o caminando. ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayuda! Y teníamos la esperanza de que nos vieran. ¡Aquí! Tratamos de llamar la atención, pero nadie nos escuchó. Ya estábamos muy lejos. En solo minutos, los muchachos y su pequeño bote fueron arrastrados cientos de metros mar adentro y hacia graves problemas. Dijimos, no estamos yendo a ningún lado. Esto no está ayudando, tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que pensar en otra cosa, en algo distinto. Tenemos que hacer algo. Quédate aquí. ¿Qué haces? Me puse la parte de arriba de mi traje de neopren y las aletas y comencé a nadar. El plan de Josh era nadar hasta el banco de arena llevando la soga del ancla y luego jalar el bote hasta que estuviera a salvo. Presa del pánico, Troy también comenzó a nadar hacia el banco de arena, pero inmediatamente comenzó a sentir la fuerza de la corriente. ¡Josh! ¡Josh! ¡Ayúdame! Estaba casi llegando cuando miré hacia atrás y vi que Troy luchaba desesperadamente. Sentía que algo me jalaba hacia abajo. Sentía que mis energías habían sido succionadas fuera de mi cuerpo. Una vez que te quedas sin energía, simplemente no puedes nadar y no hay clemencia. Te arrastra y te mata, sin importar si te agrada o no. ¡Ayúdame! ¡No puedo nadar! ¡No puedo! Le dije que no podía nadar. ¡Me lleva hacia abajo! Nos arrastraba mar adentro a pasos agigantados y no podíamos hacer nada. 20 minutos después de emprender un inocente viaje de pesca, el día al aire libre de estos estudiantes se fue transformando en una terrible catástrofe a medida que eran arrastrados hacia el océano Atlántico. Solos en su pequeño bote, sin comida, sin agua
ni teléfonos celulares. Y sus problemas recién habían comenzado. ¡Tiburones! ¡Mátame! Pocos minutos después de que Troy Driscoll y Josh Long subieran a su bote de pesca, la diversión se transformó en algo aterrador. ¡Nos arrastra! Una poderosa corriente los había arrastrado hacia el océano en un bote innavegable, sin comida ni agua, ni teléfonos celulares. Troy, pronto vendrán por nosotros, no te preocupes, ¿sí? Recuerdo que le dije a Troy, pronto vendrán a buscarnos, nos encontrarán. Por lo tanto, mientras esperamos, yo iré a pescar. Quiero pescar tiburones. Sí. Vamos, alcánzame mi caña nueva. Cuando tuve la caña lista y me preparaba para tirar la línea, una ola golpeó el bote. Tambaleé y, casi sentado, solté la caña y mi caña nueva cayó al agua. ¡No! ¡Mi caña nueva, no! ¡No! Perdió su caña de pescar nueva y eso realmente lo hizo enojar mucho. Estaba furioso. ¡Maldito viaje de pesca! ¡Mi caña nueva! Ese día todo lo que hacía de alguna manera salía mal. Sin duda tuve uno de mis ataques de furia. Oye, tranquilo, amigo. Esto no ayudará. ¡Cierra la boca! Había perdido su caña de pescar, pero esa era la última de mis preocupaciones. Entonces le dije, escucha, esto no es lo que necesitamos hacer ahora. No necesitamos estar arrojando cosas. Lo que necesitamos es actuar en equipo. Llegamos hasta aquí juntos y saldremos de esto juntos. ¡Estás loco! ¡Perdiste la cabeza! Lo siento, amigo. ¡Eres un loco! Mientras caía la noche y al no haber señales de rescate, los jóvenes comenzaron a evaluar su situación. Josh, ¿Qué? ¿cuándo vendrán? No lo sé, Troy. ¿Cómo nos encontrarán? No lo sé. Si no saben dónde estamos, ¿qué sucederá? ¿Seguiremos a la deriva en el océano? ¿Sí? Cállate, por favor. Recuerdo que le dije, Troy, solo hemos estado aquí un día. Esta noche se darán cuenta de que no regresamos a casa y saldrán a buscarnos. A lo sumo vendrán por la mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sabía que la situación no era buena. No veíamos tierra, no teníamos celulares, no teníamos comida ni agua, pero solo habían pasado algunas horas. Pronto alguien se daría cuenta de que no habíamos regresado a casa, de que algo no andaba bien y seguramente saldrían a buscarnos. Ya vendrán. Sé que vendrán a buscarnos. Hacía más de 10 horas que nadie veía a los muchachos. De vuelta en casa, el padre de Josh hizo un llamado pidiendo ayuda. Hola, estación de la Guardia Costera. Mi hijo y su mejor amigo han desaparecido. Me preguntaron por dónde habían entrado al mar. Querían saber por dónde habían entrado con el bote. Y también me pidieron que les hiciera una descripción de los muchachos. Ellos no nos dijeron ni una palabra. No sabemos a dónde fueron. La Guardia Costera no podía iniciar una búsqueda hasta no saber exactamente dónde habían lanzado el bote al mar. Así que el padre de Josh inició su propia búsqueda para hallar el lugar por donde los muchachos habían entrado al agua. No tenía idea de dónde estaban los muchachos. Y me preocupaba no saber nada de ellos. No habían llamado. Continuamos buscando hasta pasadas las 4 de la madrugada. Pero el padre de Josh no tuvo éxito. Por lo tanto, no se inició ninguna búsqueda esa noche. Mar adentro, las cosas comenzaron a complicarse. Los dos muchachos seguían a la deriva en su pequeño bote. Solos, se enfrentaban a su primera noche en el océano en medio de una tormenta. La primera noche apenas pude dormir. Teníamos mucho frío.
Fuertes olas comenzaron a golpear el pequeño bote, mientras la temperatura descendía por debajo de 0 grados. ¡Vienen muy rápido! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Cuando una ola golpeaba, empujaba un lado del bote hacia abajo y entonces entraba agua. ¡Vamos! Se sentía como si tuviera pedazos de hielo. Ambos nos estábamos congelando lentamente. ¡Tienes que moverte! Sí. Continúa moviéndote, ¿de acuerdo? No sentía las manos. Los dos temblábamos. Teníamos que abrazarnos para poder mantener el calor corporal. Fue horrible. Padecer el extremo frío nocturno hizo que los jóvenes se dieran cuenta de la situación en la que estaban. El pánico se convirtió en terror cuando se enfrentaron a la realidad de que sus vidas estaban en verdadero peligro. La primera noche estuvo cargada de emociones. Nuestro humor pasó de, bueno, estamos bien, pronto vendrán a rescatarnos, a... ¿Por qué? ¿Por qué todavía estamos aquí? Ya tendría que haber venido un bote o un helicóptero. ¿Qué está sucediendo? Los jóvenes habían estado más de 5 días en el mar y sin comida ni agua se encontraban en un grave estado de deshidratación. Habían perdido litros de agua, más del 20% de sus fluidos corporales. Sus órganos vitales estaban fallando y perdían y recuperaban la conciencia. Muy pocas personas habían sobrevivido tanto tiempo sin agua. Me duele el cuerpo. No quería estar allí, no quería estar en medio del océano. Estaba sufriendo, era una muerte lenta. Estaba listo para irme con Dios. ¡Basta! ¡Basta! No puedo soportarlo más. Todo está bien, amigo. No, no está bien. ¿Así está mejor? Pero aunque Josh trataba de mostrarse fuerte frente a su amigo, también luchaba contra sus propios demonios. Josh, Josh. Josh. No creíamos en el suicidio, pero mientras estaba nadando pensaba, ¿y si me sumergiera tan profundo como pudiera? Me sumergí unos 10 o 12 metros. Josh. 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 Si un tiburón me atrapaba, no intentaría salvarme. Dejaría que me comiera, no ofrecería batalla. Luego pensé en lo que podía perder. Perdería la posibilidad de llegar a ser adulto y mi familia tendría que seguir adelante sin mí. Todos esos pensamientos pasaban por mi cabeza. ¡Josh! 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 ¿Qué haces? Salí a la superficie y pensé, ¿sabes qué? Tendrás que dejar que Dios te mate si quiere, porque tú no puedes hacerlo. Cuando regresaba a casa y conducía por mi calle, alguien del vecindario había colocado a lo largo de toda la calle bolsas con velas dentro. Para que cuando regresara a casa pudieran guiarme hacia mi hogar. Si estaban muertos, ¿cuánto pasaría antes de que pudiéramos darle un cierre a todo esto? Tendría que prepararme para organizar el servicio fúnebre una vez que aparecieran los cuerpos.
Cuando regresemos, arreglaré mi camioneta. Así cuando cumplas 16, te enseñaré a conducir. Hacia el final de la semana, se podía ver que Troy estaba muy débil. No tenía más ganas de vivir. Ni siquiera quería moverse. Intentaba mantenerlo despierto todo el tiempo porque realmente no quería que se muriera. Troy. Troy. Sí. No quería estar más en el bote, quería estar muerto. Le pedí a Josh que me matara. Mátame, por favor. Con el cuchillo, ponle fin a esto. Es una locura. No doy más, amigo. No puedo. Cállate. No puedo hacerlo, Troy. No puedo. Troy me pidió que lo matara. Le dije que no había manera de que pudiera hacer eso, porque si Troy moría, no hubiera podido regresar a casa aunque nos encontraran. No podía ir a su casa y decirle a sus padres que lo había dejado morir. Vamos. Vamos. Troy había perdido la voluntad de vivir por completo. Su mejor amigo no podía matarlo. Por lo tanto, hizo un último y desesperado intento para ponerle fin a su tragedia. ¿Ves eso? Por las noches veíamos bolas que brillaban. Son bolas de gelatina marina. Troy vio a las bolas de gelatina no solo como algo para comer, sino también como una vía para terminar con su miseria. Si eran venenosas y me mataban, esperaba morir en paz, tener una muerte tranquila. No iba a comer solo un bocado para enfermarme y sufrir aún más. Comería mucho y si eran venenosas, seguro me matarían enseguida. Pero las bolas de gelatina no eran venenosas, y los jóvenes no podían hacer más que esperar una lenta y agonizante muerte. Nos dimos cuenta de que estábamos esperando la muerte. No sabíamos cuánto tiempo más viviríamos. Todo terminará pronto. Por supuesto, ambos lloramos diciendo que no queríamos morir. Éramos muy jóvenes. Sabes que estás muriendo, pero te estás muriendo lentamente. Es doloroso e interminable. Cada segundo que estás vivo. Al mismo tiempo te estás muriendo. Sabía que no me quedaba mucho. Josh y Troy habían estado a la deriva en el mar durante más de 5 días. Su búsqueda había terminado. Y los jóvenes estaban tan deshidratados que solo faltaban horas para su muerte. Deberíamos escribir algo. Usando sus últimas energías, los jóvenes escribieron un último adiós para los familiares que estaban dejando atrás. Los amamos, los sentimos mucho. Yo les agradecí a todos por su apoyo. Solo les decía que lamentaba mucho todo lo sucedido. Recuerdo que les escribí a mis padres diciendo específicamente gracias por todo lo que hicieron por mí, gracias por lo que me han enseñado. Los dos estudiantes habían caído en un abismo. Habían perdido toda voluntad de vivir y no podían hacer nada, excepto esperar el llamado final de la muerte. Josh, escuché algo. Mientras Josh y yo estábamos tirados en el bote, escuché el sonido de un bote otra vez. Se escucha fuerte. Parece un motor. ¿Qué? Se está acercando.
pesquero que venía directo hacia nosotros. En ese momento sacudí a Josh. Le dije, tienes que levantarte. Josh, ¡ayúdanos! ¡Hey! ¡Ayúdanos! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Hey! ¡Ayúdanos! ¡Auxilio! ¡Aquí! Estaba llorando, pero al mismo tiempo no lloraba porque no tenía lágrimas para llorar. ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¡Aquí! Solo gritaba, por favor, ayúdennos, por favor. ¡Estamos ¡Ayuda! aquí! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Ayúdennos! Los dos jóvenes eran una mota en el océano. Pero a diferencia de los barcos anteriores, esta vez sí los habían visto. ¡Estamos aquí! Sabíamos que nos habían visto. Comenzamos a abrazarnos. Nos dimos un abrazo muy fuerte. Dijimos, esto es un milagro. No podíamos creer que nos rescataría. Vamos, muchachos. Uno a la vez, uno a la vez. Nos subiremos aquí. El capitán tuvo que ayudarme a subir porque no tenía fuerzas para hacerlo y cuando estuve allí caí desplomado en la cubierta. ¡Alcánzame agua! Sí, sí, te subiré hasta aquí. Troy, ¿estás bien? ¿Estás bien, amigo? No entendía qué decían, gemían, sollozaban, estaban felices y tristes a la vez. Pero una de las primeras cosas que Troy me dijo fue, ¿usted cree en Dios? Y le contesté, ¿ahora sí? Esto fue un milagro. Gracias. Muchas gracias, amigo. Tranquilo, muchacho, estás a salvo. Estás a Tuvieron salvo. suerte. Mejor ahora. Con la guardia costera. Hola. Era la guardia costera y me dijeron, tenemos a su hijo. ¿Le gustaría hablar con él? Le dije, sí, por favor. Cuando escuché su voz no sonaba como Josh, sonaba muy débil, estaba muy débil. Pero comenzó diciendo te quiero. Escuchar su voz fue un verdadero milagro. No había dudas en mi mente, era un verdadero milagro. Los doctores aseguraron que los jóvenes estaban a horas de la muerte al momento de ser rescatados. Estaba muy delgado y muy exhausto. Pero desde el momento que atravesé esa puerta, él me dijo, papá, te quiero, te quiero. Te amo, te amo. Yo también te amo, cariño. Era difícil de creer que habíamos salido con vida. Habíamos estado esperando lo peor. Ambos sabíamos que estábamos esperando la muerte. Y no podíamos creer que se nos había dado una segunda oportunidad. Josh usó su segunda oportunidad para convertirse en hombre de familia. Se casó con su novia de la secundaria y ahora tiene un pequeño hijo. Troy pudo concretar su deseo de toda la vida, convertirse en bombero. Ahora tengo mucha fe en mí mismo. Si alguna vez tengo que enfrentar alguna dificultad, no me daré por vencido.